Tenemos que presentar ahora a Juan Carlos Tázara, socio de Edifica Corp SAC. Bienvenido al programa. Gracias, Oscar, por la invitación. Vamos a hablar de buenos negocios. Este programa también quiere promover, obviamente, el crecimiento, la mejora de los peruanos. De eso se trata. Y te hemos invitado, Juan Carlos, porque sabemos que se ha creado un fondo peruano en Miami. Quiero que nos cuentes un poco de esto. En los últimos 2 años, por ejemplo, de pandemia, el ahorro de los hogares ha aumentado de manera importante y la tasa de interés se ubica en valores reales negativos, lo cual ha favorecido el mercado inmobiliario. Ahora, Florida ha demostrado resultados económicos muy favorables en Estados Unidos, a diferencia de otras zonas de Estados Unidos, y a pesar de los malos augurios, la recesión, etcétera. Dentro de ese contexto, ¿cómo se instala el proyecto de ustedes? Bueno, primero, básicamente el concepto principal es que, claro, los peruanos hemos estado acostumbrados a un contexto, ¿no?, de los últimos 20 años, digamos, más o menos estable, ¿no? Y claro, cuando hubo las últimas elecciones, hubo pues una fuga de capital de más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, hubieron muchos peruanos que invertían pues en dólares y que vieron, digamos, un riesgo importante y no tenían, digamos, cómo, no era tan fácil, digamos, poner sus ahorros en otro país, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, digamos, fue el principal destino y por eso es que nosotros decidimos, digamos, ver un vehículo, digamos, interesante para esas personas, ¿no? Y de hecho, ¿de qué habla Estados Unidos? Efectivamente, Estados Unidos, lo comentaste, digamos, es un país pues de equilibrios, ¿no? Digamos, es un país de equilibrio, es un país que se habla mucho del crecimiento de la tasa, etcétera, pero en realidad, a términos inmobiliarios, Estados Unidos en los últimos 25 años, digamos, analizando las últimas crisis desde el 79, que fue la crisis de la mayor inflación, digamos, en Estados Unidos, en realidad la única crisis que bajó los activos inmobiliarios fue la crisis subprime, ¿no? La crisis con fundamento inmobiliario, ¿no? Así es. En realidad, claro, y obviamente Estados Unidos es difícil. Es como un continente, ¿no? No se puede hablar tanto de generalidades. Ya hablando de Florida, Florida está cambiando radicalmente lo que uno está acostumbrado a ver de Florida. Antes, digamos, impresionante el crecimiento. Bueno, para empezar, las estrellas son efectivamente Miami y Orlando, pero en realidad Florida, Tampa, West Palm Beach, que son preciosos además, están teniendo un crecimiento tremendo. Mira, de agosto de 21 al julio del 22, los inversionistas peruanos han destinado aproximadamente 490 millones de dólares para inversión en propiedades inmuebles en Miami solamente. ¿Es así? Sí, y probablemente son uno de los pocos que, digamos, que invirtieron en Miami y que ganaron plata, porque en realidad la mayoría de los otros vehículos de inversión fueron negativos el año pasado, ¿no? O sea, Florida está pasando por un cambio que realmente nunca se había visto en Florida, porque antiguamente, digamos, se mudaban más personas que no eran norteamericanas, ¿no? De estos 2 últimos años se han mudado al año más de 250.000 personas. Florida, estamos hablando de prácticamente un país, digamos. Exacto. Son más de 20 millones de personas, pero 250.000 personas es un montón de personas, pero el 80%, y ese es el cambio, son norteamericanos, ¿no? En el último año se han mudado más de 100 empresas, digamos, que han puesto una sucursal o se han mudado con su sucursal principal, que factura más de 1.000 millones de dólares. Pero Berkeley, la transformación de Berkeley es impresionante, ¿no? Exactamente. O sea, realmente yo creo que vamos a tener un cambio estructural, digamos, en la manera de ver Florida, porque antes, digamos, los norteamericanos lo veían pues como una ciudad para vacacionar digamos, ¿no? O personas solamente mayores se mudaban, Ahora, digamos, ¿no? descrito este escenario, Juan Carlos, entremos en materia. Core Capital, SAFI S.A., ha lanzado el fondo Edifica Global. ¿En qué consiste este fondo? Básicamente, nosotros, como Edifica, que somos una empresa que tiene más de 17 años en el mercado en Perú y más de 60 proyectos inmobiliarios, nos hemos asociado, ¿no?, con una de las inmobiliarias más grandes en Florida, ¿no?, que ha entregado pues, más de 3.500 millones de dólares ya en proyectos realizados, ¿no? Y estamos realizando básicamente proyectos para nuestros mismos clientes en Perú, que básicamente son personas que invierten en ladrillos, que les gusta comprar, digamos, propiedades para renta, ¿no? Tenemos ubicaciones, las 2 primeras ubicaciones son en Brickell, digamos, una de las zonas más desarrolladas de Miami, y son departamentos desde 30 metros cuadrados para renta, ¿no? Y además de eso hemos desarrollado un fondo, como tradicionalmente lo desarrollamos en Perú, para que personas puedan invertir, digamos, ya si no quieren comprar, digamos, un departamento, pueden comprar una participación de fondo invirtiendo desde Perú, ¿no? Con una empresa que conocen, con una empresa que ya los atiende hace muchos años, en el mercado inmobiliario, ¿no? Porque justamente nos hemos dado cuenta
que hay que diversificar. ¿Y de qué retorno, que es lo que estoy seguro varios se quieren apuntar? ¿De qué retorno estamos hablando? La serie que tenemos ahorita activa, estamos hablando de 13 y 15% anual en dólares. Está buenísimo. ¿no? Que digamos, es súper bueno, ¿no? Es obviamente un retorno aproximado, ¿no? Sí, Ya que es claro. una inversión inmobiliaria. Claro. Pero, digamos, es interesante porque democratiza un poco la inversión que se puede hacer, ¿no? Puedes hoy día invertir tickets de $70.000, ¿no? Y vamos a lanzar próximamente, digamos, otra serie con tickets bastante menores, ¿no? Entonces sí creemos que va a ser una herramienta interesante porque cualquier persona desde Perú va a poder invertir, va a poder diversificar su riesgo, ¿no? No hay que tener todo en el mismo sitio, Sí, ¿no? sí, claro. Ya nos hemos dado cuenta un poco, hay que diversificar un poco. Sé por dónde vas. Exactamente. Entonces, ¿A creo, quiénes ¿no? está dirigido el fondo, Juan Carlos? Básicamente a personas naturales, ¿no? No a empresas necesariamente, sino a a personas. A empresas no, definitivamente. Sí, definitivamente. A personas, ¿no? Hoy día administramos una cartera de más de 500 personas en Core Capital y de hecho sí queremos ampliar esa cartera y este fondo está abierto para peruanos, ecuatorianos, colombianos y bolivianos, ¿no? Porque en realidad nosotros al estar dentro del convenio de la Comunidad Andina, esas personas pueden invertir con los mismos beneficios, digamos, de impuestos en Perú, digamos. Ahora, ¿no? si bien se trata de Estados Unidos, y ya un poco cerrando esta conversación, la gente va a querer saber quién administra y supervisa el fondo. ¿Cuál Sí, es esa garantía? es un fondo público. Nosotros, ya este es el 11º fondo que lanzamos, digamos, en el mercado peruano. Es un fondo público regulado por la SMB, digamos, ¿no? Que cumple los requisitos, digamos, de la SMB. Y efectivamente está administrado por Core Capital, ¿no? Que digamos, es una SAF, ¿no? Que, digamos, tiene la autorización para poder, digamos, administrar estos fondos, ¿no? Y obviamente respaldado por Edifica, que es la empresa inmobiliaria que ya muchos peruanos conocen y tenemos un respaldo, digamos, importante y trayectoria importante en el Perú, ¿no? Bueno, definitivamente esta es una oportunidad muy interesante. Estoy seguro que muchos de los televidentes de este programa están pensándolo porque, como tú bien dijiste, efectivamente, cuando ganó Pedro Castillo, hubo una fuga de capitales y no necesariamente empresariales, sino personales, ¿no? Gente asustada. Yo he sido uno de los que decía, bueno, no es para tanto, el país no va a ser Cuba, no va a ser Venezuela. Me cayeron tomates, me dijeron, no, si es lógico lo que va a ser Cuba. Y bueno, no es Cuba. Y tenemos a Julio Velarde, de presidente del Banco Central de Reserva, y hemos tenido 3 buenos y tenemos ahora un buen ministro de Economía. Pero digamos, sí es bueno encontrar alternativas de inversión como esta y me alegra mucho que hayas venido hoy al programa para hablar de esto y explicarnos un poco las certezas que tiene para esta inversión. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Oscar, y claro, es un poco diversificar. Nosotros también estamos en lo mismo, entonces realmente hemos visto que sí, efectivamente ya las personas, los peruanos ya no están tan asustados como antes, pero nos hemos quedado un poco con la lección. Y estamos ¿no? curtidos. Sí. Es cierto. Bueno, juntaremos nuestros reales para empezar a invertir en Miami. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Quédate con